Estamos nuevamente con todos ustedes en este punto de encuentro www.robertodebries.com para revisar un nuevo concepto de pensamiento, esos conceptos que nos sirven para clarificar a nuestro aparato cerebral para que produzca mejores ideas, para que trabaje con valores más claros, para que además haga el uso emocional más adecuado y las conductas también más adecuadas. Es decir, trabajando el concepto como realmente una herramienta del pensamiento, de las emociones, de nuestras conductas. Hoy vamos a trabajar el elemento número 79. El 79 nos trae un concepto muy importante desde todo punto de vista, pero que hoy vamos a abordar desde un área muy específica. El elemento se llama la productividad. Y si quisiéramos darle un concepto, especialmente en el área económica, donde nos vamos a enfocar en este concepto, vamos a encontrar que nos dice que es la transformación de recursos en riquezas. Es decir, cuando alguien, una persona o un grupo transforma los recursos que tiene, los recursos internos que tiene, como por ejemplo su experiencia, su conocimiento, su capacidad para vislumbrar cosas, su creatividad, para transformarlo, los recursos internos en este caso, o externos, que sea un elemento de la naturaleza o un elemento de cualquier realidad y la transforma en otra cosa para producir riquezas, ahí tenemos productividad. Y en este sentido y específicamente económico, hoy lo queremos enfocar a pesar de que hay productividad de otro tipo, productividad social, productividad intelectual, pero todos van a caer en el fondo en el criterio de productividad económica. Cuando nosotros nos enfrentamos con este concepto, entonces vemos que toda productividad, y en este caso económica, puede tener 4 elementos que no pueden ser separados unos del otro, sino para materia de análisis, pero que cuando se entienden de manera parcial, se logran comprender los procesos de productividad de una manera muy general, muy entera, muy holística, y quizás estamos a la puerta de ser mejores en la productividad. Estos elementos son el ser humano, que es el productor. El otro elemento importante, por supuesto, es el producto o el recurso que se va a tomar desde su parte original y durante toda su transformación en producto. También podemos pensar en la tecnología, que es importante cada vez más en la productividad. Y el cuarto elemento, el mercado. Ese mercado que genera toda una serie de dinámicas que son importantes conocerlas o para estar en ellas y entrar en ellas, o inclusive, si alguna ideología para combatirlos. Este no es el problema de ahorita, sino que el problema está, el que queremos enfrentar en cada uno de estos elementos, de cuáles son los rasgos básicos. Por ejemplo, si comenzamos con el ser humano, el productor, aquel que tiene la idea y que tiene la capacidad para transformar un recurso en un producto y generarse riqueza económica con ello, bueno, tenemos entonces que es bien importante la comprensión, el entendimiento primero de quién es ese productor y de qué trabaja y de qué hace y de qué esfuerzo tiene, qué creatividad tiene para lograr producir el producto, valga la redundancia, a partir de un determinado recurso. Aquí está parte de la genialidad humana y entran varios factores muy importantes como podrían ser la creatividad, la inteligencia, la sensibilidad, la capacidad, la constancia, la perseverancia y sobre todo la experticia que tenga para hacerlo. Esto es bien importante. El punto básico es quién produce. Ese quién produce es una respuesta muchas veces vital para entender el por qué algunas productividades fracasan y otras, por el contrario, son muy exitosas. El segundo elemento es el recurso, y ese recurso, decíamos, puede ser interno o puede ser externo. Generalmente puede ser una mezcla de los dos, pero el recurso, si se toma el recurso
como aquel material que tiene que ser transformado, que se va a transformar con el intelecto y el trabajo humano y se va a transformar en un producto que genere riquezas. Bueno, ese producto hay que estudiar si es un producto renovable, si no es renovable, si es muy ético usarlo, si no es ético usarlo, si es peligroso, no es peligroso, y así toda una serie de características que le dan al estudio del recurso y de su transformación en producto algo muy, pero muy importante. Otro, el tercer elemento que nombrábamos, es el criterio de la tecnología, es decir, con qué aparataje, con qué tecnología, con qué instrumento se va a transformar ese recurso en un producto. Y así vemos productos y vemos productividades muy simples, como podría ser, por ejemplo, se me ocurre en este momento cualquier producto básico de la naturaleza, cualquier legumbre, cualquier fruto, cómo se va a trabajar lo mínimo para transformarla en un producto de mercado. Es decir, desde que se cultiva el tomate hasta que ese tomate se vende en algún mercado. Esto es bien importante porque además la tecnología, en la misma medida en que se ha ido complejizando, no dije complicando, sino complejizando, probablemente es incluso para abaratar los costos. Y esto es muy, pero muy importante en todo estudio de productividad. Y el cuarto elemento después del productor, después del recurso, después de la tecnología, es el mercado. ¿A quién se le va a vender y a qué precio? ¿Con qué intención se va a vender? Y esto realmente es importante. Ese estudio del consumo, del mercadeo, de la distribución, de todo lo que los grandes comerciantes y productores saben, de todo lo que sabe todo aquel que es productivo, bueno, ese proceso se da bajo unas dinámicas muy específicas que son las dinámicas de mercado y que se ha transformado en un conocimiento cada vez más, aunque esté más conectado con las otras ciencias, en una ciencia muy, pero muy importante, la ciencia del mercado, al cual por más que uno quiera salirse de él, siempre va a caer en el proceso de mercado cuando se trata de la productividad. Entonces tenemos que la productividad es un proceso, ya lo vimos, complejo, es un proceso determinante en el cual el ser humano termina individual o colectivamente utilizando el mundo, y lo que nos hace bien importante como frase final para terminar esto de la productividad, elemento que sin duda pueden enriquecer los especialistas del área como los economistas, todo aquel dedicado, los mercadólogos. Es interesante realmente, pero es importante una frase que les queremos dejar, es trabajar con los productos de la naturaleza para vivir con la naturaleza y no vivir de la naturaleza, porque en el primer enfoque probablemente está nuestra salida que además de ética es una salida de sobrevivencia, es una salida de poder mantenernos y de mantenerle sustentable un mundo mejor a quienes van después de nosotros. Este elemento sin duda alguna es importante, la productividad, y hemos disfrutado mucho comunicándonos con ustedes. Ustedes se pueden comunicar con nosotros y mandarnos su pensamiento, su trabajo, su video sobre lo que usted considera que es productividad, personajes productivos, por ejemplo, situaciones de gran productividad, cualquier cosa que a usted se le ocurra con este tema para enriquecer esto de la productividad, concepto de pensamiento número 79. Y si usted quiere hacerlo, hágalo a través de roberto.bries@gmail.com. Y estamos, por supuesto, ya buscando otro concepto de pensamiento con el cual compartir con ustedes. Hasta pronto.